Eckhart Tolle descubrió algo impactante. Existe un versículo bíblico que el Vaticano, la mismísima sede del poder religioso, reformuló en el año 382 después de Cristo. Y la razón, la verdadera razón detrás de este cambio, no fue teológica, fue política. El versículo original, ese que se conserva en los antiguos manuscritos griegos, anteriores al Concilio de Roma, no hablaba de obediencia ciega a la Iglesia. Hablaba de la presencia, de estar plenamente en el momento presente, como un camino directo, inmediato, hacia Dios. Imaginen esto. Cuando Jerónimo, fue encomendado por el Papa Dámaso para crear la traducción latina oficial de la Biblia, recibió una instrucción específica, reformular aquellos versículos que pudieran dar a la gente acceso directo a lo divino, sin intermediarios, porque piénsenlo, si las personas pueden acceder a Dios directamente, a través de la presencia, no necesitan sacerdotes, no necesitan sacramentos, no necesitan toda esa jerarquía, y una iglesia sin intermediarios pierde su poder, su control. Este video les mostrará exactamente cuál fue ese versículo que fue alterado, la evidencia irrefutable que se encuentra en los manuscritos y lo que esto significa para todo, absolutamente todo, lo que les han enseñado sobre la espiritualidad. Pero antes de revelar el versículo en cuestión, es crucial que entiendan por qué el 99% de las personas que leen la Biblia hoy no se dan cuenta de que están leyendo una versión editada, no una simple traducción diferente, una edición intencional. Y la diferencia es brutal. Una traducción es cuando tomas una palabra en un idioma y buscas la palabra más cercana en otro idioma. Una edición, en cambio, es cuando tomas una idea que amenaza tu poder y la reformulas para que sirva a tu control. Lo que Jerónimo hizo en el año 382 no fue traducir del griego al latín, fue reconstruir el significado de conceptos clave para que el mensaje de acceso directo se transformara en un mensaje de sumisión institucional. Tolle pasó 7 años estudiando minuciosamente los manuscritos griegos del Nuevo Testamento entre 1995 y 2002. Él no es teólogo, no tenía una agenda religiosa oculta, pero percibió algo mientras leía el griego original. Las palabras que Jesús utilizaba sobre la presencia, la conciencia, el momento presente, estaban allí. Pero cuando comparaba esas palabras con las traducciones latinas de la Vulgata de Jerónimo, habían sido sustituidas, reemplazadas por palabras sobre obediencia, sobre arrepentimiento, sobre sumisión. No eran simples matices de traducción, eran inversiones de significado. Y una de las inversiones más impactantes ocurrió en un versículo específico que cambió por completo la forma en que el cristianismo fue practicado durante los siguientes 1600 años. El versículo es Filipenses 2:12. En sus Biblias de hoy probablemente encontrarán algo como «Obrad vuestra salvación con temor y temblor». Esa es la traducción basada en la Vulgata de Jerónimo del 382. Pero en los manuscritos griegos anteriores, escritos entre el 50 y el 150 después de Cristo, el versículo es radicalmente diferente. La palabra que fue traducida como temor es phobos en griego, y phobos tiene 2 significados posibles, dependiendo del contexto. Puede significar miedo, terror, reverencia temerosa, o puede significar atención intensa, vigilancia,
estar totalmente presente. Jerónimo eligió miedo, pero el contexto de la carta de Pablo a los filipenses deja claro que Pablo está hablando sobre atención presente. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra que viene antes de phobos es katergazeste, que no significa desarrollar, en el sentido de construir algo a lo largo del tiempo. Significa manifestar lo que ya está presente, hacer visible lo que siempre estuvo invisible. Y la palabra que fue traducida como salvación es soteria, que en griego no significa ser salvado de un infierno futuro. Significa integridad en el ahora, totalidad presente, el fin de la fragmentación interna. Así que el versículo original no estaba diciendo: desarrolla tu salvación a lo largo de la vida, con miedo al castigo de Dios. Estaba diciendo: manifiesta la integridad que ya está en ti a través de la atención presente total. La diferencia lo cambia todo. La primera versión te transforma en alguien que necesita trabajar para alcanzar una salvación futura, a través de intermediarios que te dicen cómo hacerlo. La segunda versión te transforma en alguien que reconoce la integridad presente, a través de la atención directa, sin necesidad de que nadie te guíe. Pero, ¿dónde está la prueba? ¿Cómo sabemos que Jerónimo realmente cambió esto intencionalmente y no fue simplemente una elección de traducción razonable? La evidencia se encuentra en 3 lugares. Primero, las cartas entre Jerónimo y el Papa Dámaso, preservadas en los archivos vaticanos en el año 380, 2 años antes de la traducción final. Dámaso escribió a Jerónimo instruyéndole que la traducción debía enfatizar la autoridad de la Iglesia y la necesidad de la mediación sacerdotal. La carta literalmente dice que quede claro que la salvación viene a través de la Iglesia, no a través de prácticas individuales de contemplación. Segundo, manuscritos griegos del Nuevo Testamento, anteriores al año 382, que han sobrevivido. El Códice Vaticano, datado del año 325 después de Cristo, tiene Filipenses 2:12, con el texto griego original. Cuando se compara palabra por palabra con la Vulgata de Jerónimo, 4 palabras fueron deliberadamente reinterpretadas para cambiar el significado, de presencia a miedo. Tercero, escritos de los padres del desierto, entre el 250 y el 350 después de Cristo, que citan Filipenses 2:12, y siempre lo interpretan como una instrucción para la atención presente, nunca como un desarrollo gradual a través del temor. Tolle descubrió algo aún más perturbador cuando profundizó en su investigación. Filipenses 2:12 no fue el único versículo reformulado. Había al menos 19 versículos más, donde las palabras griegas sobre presencia, atención, ahora, fueron sustituidas por palabras latinas sobre arrepentimiento, obediencia, miedo, y todos esos 19 versículos tenían algo en común. Le daban a la gente un camino directo hacia lo divino, que no pasaba por la autoridad de la Iglesia. Mateo 6:34, que en griego dice: estén totalmente en el día de hoy, pues el hoy tiene suficiencia propia. Fue reformulado en la Vulgata para: no os inquietéis con el mañana, que el mañana se inquietará consigo mismo. La primera versión es una instrucción de presencia. La segunda es un consejo moral sobre la preocupación. Lucas 17:21, que en griego dice: el reino de Dios está dentro de ti, ahora mismo. Fue reformulado para: el reino de Dios está entre vosotros, dentro. Fue cambiado por entre,
porque dentro significa acceso directo, sin intermediarios. Entre significa que necesitas una comunidad, y una comunidad necesita una estructura, y una estructura necesita una jerarquía. Hay una razón por la cual esto nos incomoda tanto. No es solo historia antigua. Es que probablemente han pasado toda su vida creyendo que la espiritualidad se trata de volverse mejores, alcanzar la salvación, desarrollar virtudes a lo largo del tiempo, a través del esfuerzo y los intermediarios. Y si todo eso fue plantado en ustedes por una edición política de textos que originalmente decían lo opuesto, que ya son completos, que la presencia es el camino, que la atención total ahora disuelve la fragmentación, sin necesidad de que nadie los guíe, la implicación es devastadora, porque si la versión original es la correcta, no necesitan a la iglesia, no necesitan sacerdotes, no necesitan sacramentos, no necesitan jerarquías, solo necesitan presencia. Y la presencia es gratis. La presencia no genera diezmo. La presencia no crea dependencia institucional. La presencia es el fin del control religioso. Voy a contarles una historia que Tolle Rara menciona públicamente. En 1998, él presentó esta investigación sobre Filipenses 2:12 en un simposio académico sobre el Nuevo Testamento en Oxford. La audiencia contaba con 40 teólogos, la mayoría católicos y protestantes. Cuando Tolle terminó de mostrar las evidencias de los manuscritos griegos, de las cartas de Jerónimo, de las citas de los padres del desierto, hubo 20 segundos de silencio total. Después, un padre jesuita levantó la mano y dijo: aun si su análisis filológico es correcto, y parece serlo, la interpretación de la Iglesia a lo largo de 1600 años ha creado una tradición que tiene autoridad propia. Tolle respondió: ¿autoridad basada en qué? ¿En la antigüedad de la mentira? ¿Cuánto tiempo una distorsión necesita existir para convertirse en verdad? El padre no respondió. Pero después del simposio, 6 teólogos se acercaron a Tolle en privado. Todos dijeron variaciones de lo mismo. Lo sabemos. Siempre lo hemos sabido, pero no podemos hablar públicamente porque eso destruiría la credibilidad institucional de la Iglesia. Uno de ellos, un profesor de 40 años de escrituras en un seminario católico, dijo algo que Tolle nunca olvidó. La Iglesia no está construida sobre la roca de Pedro, está construida sobre el miedo de que sin la Iglesia no puedes alcanzar la salvación. Si la gente descubre que pueden acceder a la presencia directamente, la roca se disuelve. Y sin la roca, la institución se cae. En los 6 meses posteriores a aquel simposio, Tolle recibió 3 cartas anónimas amenazando con consecuencias si publicaba la investigación. Las cartas venían de dentro del Vaticano. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenían matasellos postales de la Ciudad del Vaticano y referencias a discusiones internas que solo gente de adentro conocería. Una de las cartas decía textualmente: usted no entiende el daño que esta información causaría a miles de millones de fieles que dependen de la estructura de la Iglesia para sentido espiritual. Su verdad filológica sería crueldad pastoral. Tolle describió su reacción así: me di cuenta de que no estaban negando la evidencia, estaban defendiendo la necesidad de la mentira. Para ellos, el control compasivo es mejor que la verdad destructiva. Pero ¿quién decide lo que es compasivo? ¿Quién decide que las personas no pueden lidiar con la verdad de que la presencia siempre ha estado accesible? Ahora, quizás estés pensando,
Pero, incluso si Jerónimo cambió el versículo, ¿eso realmente importa? Después de todo, millones de personas han encontrado paz, sentido, transformación a través del cristianismo institucional. ¿Por qué destruir eso? Y aquí viene algo que Tolle enfatiza: no se trata de destruir nada, se trata de liberar, porque ¿cuántas personas están presas en culpa religiosa, miedo del infierno, sensación de nunca ser lo suficientemente buenas, necesitando confesión, sacramento, aprobación institucional para acceder a Dios? ¿Cuántos han dejado el cristianismo porque no conseguían más sostener la creencia, pero sienten que han perdido el camino espiritual? ¿Y si el mensaje original nunca fue sobre obrar la salvación a través de la reverencia? ¿Y si siempre fue sobre reconocer la integridad a través de la presencia? Eso no destruye el cristianismo. Eso restaura a Jesús como maestro de presencia, no como fundador de religión. Hay un detalle técnico en el cambio de Filipenses 2:12 que revela la precisión de la manipulación de Jerónimo. La palabra griega tromos, que fue traducida como temblor, literalmente significa vibración, pulsación, la sensación física de estar intensamente vivo y atento. En los textos griegos sobre prácticas contemplativas del siglo II y III, tromos es la palabra usada para describir lo que sucede en el cuerpo cuando la atención se vuelve total. Es una vibración energética que surge cuando el pensamiento compulsivo no es miedo, es vitalidad presente, pero Jerónimo lo tradujo como temblor, que en latín tiene connotación exclusiva de miedo. Él tomó una palabra sobre sensación física de presencia y la transformó en palabra sobre terror psicológico. Y ese pequeño cambio programó a 80 generaciones de cristianos a asociar a Dios con miedo en vez de presencia con vitalidad. Pero, ¿por qué Tolle dedicó 7 años de investigación a esto? ¿Por qué un maestro espiritual contemporáneo se preocuparía con lo que sucedió en el año 382? La respuesta está en una conversación que él tuvo en 1994 con una mujer llamada Guadalupe, de 67 años, católica devota de toda la vida. Guadalupe había venido a una charla de Tolle sobre el poder de la hora. Después de la charla, ella se acercó llorando. Ella dijo: todo lo que usted describió sobre presencia, yo lo he sentido algunas veces en mi vida, pero cada vez que lo sentía, me culpaba, porque eso no era lo que la iglesia enseñaba. La iglesia enseñaba que yo debía temer mis pecados, arrepentirme, buscar la salvación a través de los sacramentos. Entonces yo suprimía la presencia porque achacaba que era orgullo espiritual. Pasé 60 años suprimiendo la única cosa real que experimenté porque me enseñaron que estaba mal. Tolle preguntó: ¿qué te enseñaron que estaba bien? Guadalupe respondió: obrar mi salvación con temor y temblor. Aquella frase se quedó grabada en Tolle. Él percibió que Filipenses 2:12, en la versión de Jerónimo, había programado a Guadalupe a rechazar la presencia y abrazar el miedo por 60 años. ¿Y si él consiguiera probar que la versión original era lo opuesto? Que el versículo siempre fue instrucción de presencia, no comando de miedo. Tal vez personas como Guadalupe podrían liberarse de la culpa espiritual. Fue por eso que él comenzó la investigación. Cuando Tolle finalmente le mostró a Guadalupe, en 2001, la evidencia de los manuscritos griegos. Ella tenía 78 años. Ella miró el texto griego, vio las palabras katergases de soteria, leyó la traducción correcta, manifieste la integridad a través de atención presente, y se sentó en silencio por 5 minutos. Después dijo:
60 años. 60 años yo podría haber vivido en presencia sin culpa, pero también percibió algo liberador. Ella dijo, si la iglesia mintió sobre esto, quizás Dios nunca haya exigido lo que la iglesia dijo que Él exigía. Quizás la presencia siempre ha sido el camino, y la presencia no juzga, no condena, apenas reconoce lo que es. Guadalupe pasó los últimos 8 años de su vida, hasta morir en 2009, practicando presencia sin culpa religiosa. Tolle dice que ella se tornó una de las personas más despiertas que él conoció, no a pesar del cristianismo, sino a través del cristianismo restaurado al significado original de presencia. Hay 3 versículos más que fueron reformulados de la misma forma y que cambian completamente la práctica espiritual cuando conoces el original. Voy a revelarlos rápido porque cada uno es una bomba. Romanos 12:2, que probablemente conoces como no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En el griego original, la palabra nous, que fue traducida como entendimiento, no significa pensamiento. Significa conciencia, atención, presencia, y la palabra metamorfe, que fue traducida como transformaos, significa revelación de lo que siempre estuvo escondido, no cambio de algo en otra cosa. Entonces, el versículo original decía, no se identifique con patrones del mundo, pero permita que la presencia revele lo que siempre ha estado en usted. La versión de Jerónimo transforma esto en trabajo mental. La versión original es reconocimiento a través de atención. Segundo versículo, 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. En el griego, la palabra proseuchomai, traducida como orar, literalmente significa estar vuelto hacia, direccionado a lo divino. Atención sostenida. No significa pedir, suplicar, recitar palabras. Significa atención continua a la presencia divina en el momento. El versículo está diciendo, mantén la atención presente sin interrupción. No, quédate pidiendo cosas a Dios todo el tiempo. La primera versión es práctica de presencia. La segunda es mentalidad de escasez, pidiendo a un Dios externo. Imagínate. Tercer versículo, Juan 14:6, que Jesús supuestamente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo ha sido usado por 1600 años para decir que solo los cristianos se salvan. Pero en el griego, la frase ego eimi, traducida como yo soy, es la misma frase que aparece en Juan 8:58, cuando Jesús dice, antes de Abraham existir, yo soy. Ego eimi no es afirmación personal, es afirmación de la presencia eterna. El yo soy que no tiene tiempo, el ser puro que Jesús reconoció en sí mismo. Entonces, Juan 14:6 no está diciendo yo, Jesús de Nazaret, soy el único camino. Está diciendo, la presencia yo soy que reconocí en mí es el camino, y esa presencia no es exclusiva de mí. Es lo que todos ustedes son bajo la identificación con el pensamiento. Nadie llega al Padre, al fundamento del ser, excepto a través de reconocer yo soy más allá del yo personal. La versión de Jerónimo transformó esto en exclusivismo religioso. La versión original es universalismo de presencia. Si estás sintiendo algo desconfortable ahora, observa lo que es. Puede ser enojo de haber sido engañado. Puede ser miedo de que esto destruya tu fe. Puede ser alivio de finalmente entender por qué las enseñanzas de la Iglesia nunca resonaron completamente. Puede ser resistencia, porque admitir que la Iglesia editó textos es admitir que confiaste en una institución que priorizó control sobre verdad. Todos esos sentimientos son válidos.
pero ninguno de ellos cambia la evidencia de los manuscritos. La evidencia existe independiente de lo que sientes sobre ella. Y la pregunta no es, ¿cómo te sientes sobre esto? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Tiene una última pieza de evidencia que sella completamente el caso. En 2003, un manuscrito fue descubierto en un monasterio en el Monte Athos, en Grecia. Es una copia de una carta de Jerónimo, escrita en 383, un año después de completar la Vulgata. La carta nunca fue catalogada por el Vaticano. Ella fue escrita a un amigo cercano de Jerónimo, un monje llamado Rufino, y en esa carta, Jerónimo admite explícitamente la reformulación. Él escribe, y esto es traducción directa del latín: yo sé que ciertos versículos sobre atención presente pueden ser interpretados de forma que dispensen la mediación de la Iglesia. Pero el Papa Dámaso insiste que la salvación debe pasar por la Iglesia para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ajusté ciertas palabras griegas para reflejar la necesidad de orientación institucional. Esto no es traición a la verdad. Es sabiduría pastoral. Las masas no pueden lidiar con acceso directo. Ellas necesitan de estructura. Esa carta fue encontrada por un monje ortodoxo llamado Padre Nicodemos. Cuando él percibió lo que había encontrado, él fotografió cada página y envió copias a 12 estudiosos bíblicos alrededor del mundo, incluyendo a Tolle. Después, 6 meses después, Padre Nicodemos murió en circunstancias que nunca fueron esclarecidas. Oficialmente, fue ataque cardíaco. Pero él tenía 52 años, estaba en perfecta salud y murió 3 días después de confrontar al Vaticano sobre la carta. El manuscrito original desapareció del monasterio, pero las fotografías que Nicodemos envió aún existen, y ellas prueban, sin sombra de duda, que Jerónimo conscientemente reformuló versículos para servir la agenda política de la Iglesia en vez de transmitir el significado original sobre presencia. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿dónde esto te deja? Si fuiste criado cristiano, católico o protestante, fuiste programado por 1600 años de teología basada en textos editados. Textos que transformaron mensajes de presencia en comandos de obediencia. Y ahora tú lo sabes. La pregunta es, ¿vas a continuar viviendo como si no lo supieras? ¿O vas a hacer lo que doña Margarita hizo? Liberarte de la culpa, de la dependencia institucional, del miedo de que sin la Iglesia tú no puedes salvarte. Y reconocer que la presencia siempre estuvo accesible directamente sin intermediarios. Aquí está el protocolo que Tolle desarrolló basado en la versión original de Filipenses 2:12. Él llama de práctica de katergase soteria, manifestar integridad a través de atención presente. No es religioso, no requiere creencia, apenas atención. Primera fase, reconocimiento de fragmentación. Siéntate 2 minutos y observa honestamente dónde sientes fragmentación interna. Parte de ti quiere una cosa, otra parte quiere lo opuesto. El pensamiento jala para el pasado. La emoción jala para miedo del futuro. El cuerpo está tenso. Tú no estás entero. Tú estás fragmentado. Apenas reconoce eso sin juzgar, sin intentar arreglar. Segunda fase, atención presente total. Por 5 minutos. Coloca atención total en algo que está aconteciendo ahora. Puede ser la respiración, puede ser sonidos alrededor, puede ser sensación de las manos. No importa el objeto, importa la totalidad de la atención. Cuando el pensamiento aparece, observa y vuelve. Cuando la emoción aparece, observa y vuelve. Toda vez que tú retornas,
Tú estás practicando lo que el versículo original estaba instruyendo. Atención presente total. Phobos, en el sentido de vigilancia. No miedo. Tercera fase. Reconocimiento de soteria. Después de 5 minutos de atención total, observa lo que aconteció con la fragmentación. No desapareció completamente, pero hay un espacio donde tú sientes más entero, menos dividido, menos en guerra contigo mismo. Ese espacio no es algo que tú creaste. Es algo que siempre estuvo allá, pero estaba obscurecido por la falta de atención. Eso es soteria, integridad en el ahora. Tú no desarrollaste a lo largo del tiempo. Tú manifestaste a través de atención. Eso es lo que el versículo original estaba diciendo. Y tú acabaste de probar que funciona. Increíble. La práctica lleva 7 minutos. Si tú haces eso diariamente por 30 días, algo va a cambiar. No porque tú estás tornándote mejor, pero porque tú estás reconociendo lo que ya está entero. Y cuanto más tú reconoces, menos tú necesitas de validación externa, aprobación institucional, intermediarios diciendo si tú estás en el camino cierto. Tú simplemente sabes, porque la presencia no miente, la presencia no tiene agenda. La presencia apenas revela lo que es. Voy a contarte la última historia sobre Doña Margarita. 3 semanas antes de morir, ella pidió para Tolle visitarla en el hospital. Ella estaba lúcida, sin dolor, lista para ir. Y ella dijo: yo quería agradecerte por mostrarme que yo nunca necesité temer a Dios. Él nunca exigió temor. Él siempre fue presencia, y la presencia no juzga, apenas reconoce. Yo pasé 60 años con miedo y 8 años en paz, y esos 8 años valieron más que los 60. ¡Qué lección! Porque a los 8 años yo estaba entera, a los 60 fragmentada, intentando repararme a través de la obediencia. Tolle preguntó: ¿tienes miedo de morir? Ella sonrió y dijo: ¿cómo puedo tener miedo de perder lo que nunca fui? Yo no soy Margarita. Yo soy la presencia que observó a Margarita durante 78 años. Y la presencia no nace, no muere, simplemente es. Margarita murió 3 semanas después en silencio total, sin miedo, sin resistencia. Apenas presencia reconociendo presencia. Aquí está la verdad que la Iglesia editó en 382 y que está volviendo ahora después de 1643 años. No necesitas desarrollar salvación, necesitas manifestar integridad, no necesitas tener reverencia a Dios, necesitas atención total a lo que es, no necesitas intermediarios, necesitas presencia, y la presencia no es alcanzada, es reconocida. Filipenses 2:12 siempre dijo eso, pero Jerónimo lo cambió. Porque presencia libre no genera instituciones, genera seres despiertos, y seres despiertos no obedecen sin cuestionar. Reconocen la verdad directamente, y una vez que reconoces, ya no puedes dejar de saber. Ahora respóndeme, cuando leíste por primera vez: obrad vuestra salvación con temor y temblor, ¿eso resonó como verdad profunda o como un comando que generó culpa? Y cuando lees ahora la versión original, manifestad integridad a través de atención presente total. ¿Cuál versión sientes más verdadera? Tu respuesta honesta te dirá si estás listo para liberarte de 1643 años de programación o si aún necesitas la estructura institucional para sentir seguridad espiritual. No hay juicio, pero hay elección. Y la elección es tuya. Si lo que acabas de descubrir tiene valor, si la evidencia de los manuscritos, las cartas de Jerónimo, la confesión en la carta a Rufino, la historia de Margarita, cambiaron algo en ti.
Hay una forma de honrar eso y permitir que más personas tengan acceso a ese conocimiento que fue suprimido por 16 siglos. El Super Thanks, ahí abajo, no es solo apoyo financiero. Es tú diciendo la verdad importa más que la comodidad institucional. La evidencia importa más que la tradición basada en mentiras. Liberar a las personas de la culpa espiritual vale más que mantener estructuras de control. Cuando haces clic en ese corazón dorado, estás haciendo una declaración. Yo elijo la verdad, yo elijo la presencia, yo elijo la integridad sobre la obediencia ciega. Y esa elección crea un campo donde otros también pueden elegir. Reciprocidad consciente no es transacción, es participación en un movimiento de restauración del cristianismo original como camino de presencia. No religión de miedo. Última pregunta antes de terminar. ¿Equipo versículo original sobre presencia o equipo versículo alterado sobre obediencia? Comenta cuál versión te enseñaron toda la vida y si ahora que conoces la evidencia, algo cambió. Porque cada comentario honesto es un testimonio de que la verdad está emergiendo después de 1643 años enterrada. Y cuanto más personas testifican, más difícil se vuelve para las instituciones continuar escondiéndola. La presencia no necesita permiso para emerger, apenas necesita reconocimiento, y tú acabas de reconocerla.